Así que, hermanos, vamos a continuar con el estudio que tenemos un buen tiempo ya, el estudio de la inspiración divina de las escrituras. Nosotros estos estudios todavía yo no le he corregido para enviárselo, pero los estudios son muy extensos porque nos sirven como una fuente de información. Después que yo se lo envío a todos por medio del el iPhone, el iPad, los teléfonos iPhone, y los tienen ahí en sus como tableta para nos sirven de estudio. A mí estos estudios buscamos muchas informaciones por lo regular de los teólogos reformadores para hacer estos estudios. Yo siempre a veces, entre veces, me han servido mucho. Lo leo también porque es un resumen que hacemos después de varios estudios, porque Dios nos ha mandado a estudiar la Biblia, como tenemos un estudio de los atributos de Dios, de los pactos, de la salvación, etcétera, etcétera. Y los vamos preparando para también cualquier información, uno buscarla ahí. Tenemos un tiempo estudiando la inspiración divina de las escrituras. Ya estudiamos dos pasajes bíblicos más importantes que hablan de la inspiración divina de las escrituras, que es el de Segunda de Timoteo. Se recuerdan que ya estudiamos ese libro 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y preparado para toda buena obra. Es uno de los textos más contundentes donde habla que las escrituras, la Biblia que nosotros leemos, aunque le escribieron hombre, participaron hombre, los 66 libros de la Biblia es inspiración divina que le escribieron hombre, fue el Espíritu Santo. También el otro texto que es contundente, que ya lo estudiamos, se recuerdan para hablar de la inspiración de las escrituras, es segunda de Pedro capítulo 1. Leímos, recuérdense, el versículo 19 y versículo 20 y el 21, donde dice que la Biblia no es de interpretación privada, y en cuanto que toda inspiración de las escrituras nunca vino por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, que esos dos textos son lo más profundo para hablar y demostrarlo. Con esos dos textos solamente en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 1:20 y segunda de Timoteo 3:16, son profundos para demostrar que toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia y los 40 hombres que escribieron la Biblia, es palabra de Dios. Los reformadores, los padres de la iglesia y la iglesia de Jesucristo cristiana, evangélica, tiene mucha diferencia en muchos puntos, como en la salvación, en la elección. Pero ahí están claro, porque no creo que no haya un cristiano que crea que la Biblia es inspiración divina. La ha creído la Confesión de Westminster en el año siglo XVI también. Eso fue lo primero que dijeron, ¿no? La Biblia es divina, es inspirada por Dios. No tiene nada humano, solo los escritores fueron humanos, pero es inspiración divina. Los profetas, cuando hablaban, como Sofonías decía, palabra de Dios que vino a Sofonías, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros estudiamos esos dos libros, segunda de Timoteo, que hablan de la inspiración divina, 3:16, segunda de Pedro 1:20. Ahora ya hemos avanzado bastante y estamos haciendo, que empezamos el domingo, ¿se recuerda? Una diferencia de esos tres términos: inspiración, inspiración divina, revelación e iluminación. Ahí nos quedamos estudiando esas terminologías que son muy discutidas por los teólogos y en las iglesias. Yo quiero, ya que nos quedamos, que hablamos de inspiración, nos quedamos en revelación y después creo que iluminación. Pero para hacer la diferencia, esos tres términos, nosotros decíamos el miércoles que a veces no, los teólogos le hacen presión a uno para
cuando uno menciona la palabra inspiración, ya la inspiración divina terminó, que fue para Dios usó esos 40 hombres para escribir la Biblia. Pero nunca tenga presión si un día yo lo he hecho, usted está orando o está inspirado. No es pecado que uno diga, ay, estoy inspirado. O un poema que le diga a alguien, me siento inspirado. Eso no es pecado. Pecado es, depende cuando si usted diga que, si usted lo tergiversa y dice, o yo, que es una inspiración divina para escribir algo más de la Biblia. Y eso sí es pecado. Pero usar la palabra inspirado no sería pecado. Pero siempre tener claro que la inspiración cesó ya, que Dios usó y el canon se cerró a esos 40 hombres para escribir la Biblia, que no hay una nueva, la revelación también de la verdad cesó también. La revelación que no ha cesado es cuando Dios se me revela mi vida o me ilumina algo, pero la revelación, no hay una nueva revelación. Estamos enfatizando eso, el de las escrituras, todo el plan de Dios. Dios usó esos 40 hombres para revelarlo en la Biblia. No hay una nueva revelación porque el canon se cerró en el año 397 en el Concilio de Cartago y el año 393 en el Concilio de Agustín y Hipona. Una algo que vemos en estos tiempos, en este evangelio de la prosperidad, del dominionismo, del reino ahora, que estos apóstoles que se han levantado siempre tienen nuevas revelaciones. Es muy peligroso uno añadirle algo más a las escrituras, decir, el Señor me reveló algo nuevo. Ya todo el plan de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está plasmado en el libro de la Biblia. Entonces también creemos que no hay una nueva revelación, que hay nuevos, algo que Dios me revele a mí o me ilumine a mí, o cuando Dios se le revela a una persona. Pero en el aspecto de la revelación especial de la Biblia, eso también se cerró, el canon se cerró, no hay una nueva. En mí, cuando Dios se le revela a alguien en una revelación personal, esa sí es nueva y es progresiva, porque decíamos el miércoles que suceden a cada persona cuando lo hacen nacer de nuevo. Eso se llama revelación también. Dios se le revela, lo regenera y le pone el espíritu. Ese día, el día que yo nazco de nuevo, uno puede decir, Dios se me reveló a mi vida. Pero la revelación de las escrituras no hay nueva. Ya el canon se cerró. Los 66 libros están escritos por esos 40 hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la revelación de la persona y los atributos y perfecciones de Dios. Todo el plan de Dios está escrito ya en la Biblia. No hay algo nuevo que el hombre le pueda añadir. Lo que es nuevo es una iluminación. Cuando yo algo lo entendía y el Espíritu Santo me ilumina y me hace entender, o cuando Dios se me revela a mí en lo individual, como un día se me reveló hace 30 años y me hace nacer de nuevo, y ahí yo conozco a Dios, lo conocía por información, por la revelación general, natural, como le llaman los teólogos, por la creación, y lo conocía en la mente humana. Yo le decía que yo leía la Biblia antes y entendía mucho, pero no en el espíritu, porque no tenía el espíritu. Ahora, el día que Él se me revela, ya yo empiezo a entender los misterios, como dice el apóstol Pablo, de Dios. Y estamos enfatizando en este estudio, ahora estamos en esa parte, en esos tres términos, inspiración, revelación e iluminación. Algunos teólogos, yo vi un estudio ahí que otros le añaden interpretar las escrituras, pero ya nosotros hemos estudiado mucho aquí la interpretación de las escrituras. Entonces, amados, yo puse un comentario de Walter, no sé si se pronunciaría así, Cuadra, eh, y lo quiero, por eso volví un poquito para retroceder un poco en este estudio, porque como yo le voy a enviar estas informaciones, a medida que Dios nos va poniendo más, se le añadimos. Sí. Entonces, ya nosotros hablamos de la inspiración, estamos en la revelación, pero en la inspiración
quisimos poner este comentario de este teólogo que nos gustó bastante, hablando de la inspiración, que la inspiración es verbal y plenaria. Porque como yo le voy a enviar esto, y Dios nos ha puesto a estudiar la Biblia, que es una carencia que hay en el pueblo de Dios hoy en día, como en el mundo carismático no se está estudiando, respetándolo, las escrituras. Inerrable. Yo sé que esa palabra casi no es muy común en nosotros, inerrable. Esta es la mayoría de los teólogos y casi una gran porción de la iglesia. Ellos creen que es una inspiración verbal, plenaria, porque es toda la Biblia. Y la palabra se le llama verbal, se la seleccionó Dios. Inerrable, inerrable, con doble R, INIRRABLE, inerrable. Yo sé que no es común para todo, pero quiere decir que no tiene error. Y la mayoría de los teólogos y los reformadores están de acuerdo que es la inspiración de la Biblia es una inspiración verbal, plenaria, es toda la Biblia, no es una parte que es inspirada, sino los 66 libros de la Biblia. Y verbal que la palabra lo seleccionó Dios, las palabras, aunque ellos tenían su lenguaje, los que escribieron la Biblia. E inerrable es que no tiene error. Y y así se le llama, por eso usted va a escuchar mucho, no la inspiración verbal plenaria inerrable de las escrituras, que quiere decir toda la Biblia, verbal que Dios seleccionó las palabras, que ellos iban para escribir, y plenaria toda en la Biblia, y la inspiración que es divina. Así la mayoría de los teólogos le llaman así inspiración verbal plenaria de la Biblia, todos los 66 libros. Esta postura es la inspiración plenaria verbal, se me olvida, inerrable. Esta postura es la más aceptada, por eso me gustó este comentario, entre los teólogos conservadores que afirman la completa inspiración de la Biblia. Por inspiración verbal se quiere, me gustó este comentario más que otros que había leído, como vamos a tener esto como información ahí en su iPad, su tableta, etcétera, etcétera. Quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió, eso quiere decir verbal, la elección de las palabras usadas en los escritores originales. Por eso los teólogos les llaman verbal. El Espíritu Santo fue el que guió la selección de las palabras a los escritores. Fueron iluminados los escritores y así le pusieron los teólogos, y la mayoría de los teólogos le dicen verbal, porque fue el Espíritu Santo que seleccionó las palabras, se le llama verbal, y la inspiración que fue Dios por iluminación del Espíritu Santo, y verbal porque fue el Espíritu Santo que seleccionó la palabra. Plenaria es que toda la Biblia, no una parte inspirada, como dicen algunos, inspiración parcial, toda la Biblia. Que es sencillo, por eso los teólogos le pusieron ese título, inspiración verbal, plenaria, inerrable de las Escrituras. Sin negar, entonces dice que el Espíritu Santo seleccionó las palabras. Yo estoy de acuerdo. Cuando nosotros ministramos aquí, siempre, por eso que estamos en contra de la dictadura. Cuando en las iglesias hemos cogido una mala costumbre, que alguien que piense igual al predicador o al pastor, le dicen, ese es un rebelde. Entonces, los domingos nosotros hemos escogido una serie de mensajes para hablar del abuso de poder. Eso se llama abuso de poder. Eso no es rebeldía. Si yo pienso diferente, un pastor, o si yo salgo de una congregación porque no estoy de acuerdo, por amor a la verdad, eso no es rebeldía. Cada persona tiene derecho a pensar diferente. Por eso yo les digo a ustedes, no tienen que estar tampoco de acuerdo conmigo en algunos estudios. Usted tiene derecho a pensar y analizarlo y cribarlo a través de las escrituras. Tiene todo el derecho a no pensar igual a mí. Como ustedes se recuerdan ahorita en la oración,
porque nosotros corregimos y estudiamos bastante, pero hay que ser, no se puede ser tirano en el estudio de la palabra. Siempre aquí cuando estudiamos alguna cosa se profunda, decimos, me gusta enfocarle las 3 o 4 opiniones para que usted escoja, para no ser un dictador, un déspota e imponerme a su conciencia. Cada cristiano, como dijeron los reformadores, debe de tener libertad de conciencia y de pensamiento. No se le puede decir rebelde a una persona que piensa diferente a usted. Hace un ratito cuando yo oraba, mencionábamos a Juan Wesley y eso pero hay que respetarlo. Él podía pensar en el siglo XVIII, pero decíamos, porque eso es una mentira, hermanos. Aquí algunos tienen 20 años sirviéndole al Señor, desde que Dios se te reveló y se me reveló. Yo tengo creo que más de 30 y todavía a mí no me han santificado por completo. Juan Wesley decía que una persona no iba a tener lucha con la carne, no te iban a llegar mal los pensamientos. Eso es una falsa doctrina. Los metodistas, hay muchos que han salido de ahí, de ese pensamiento. Ya ellos a través de la historia han visto que yo no he visto todavía ningún pastor santo todavía. Interpretó mal esa palabra, pero hay que respetarlo, tiene derecho, pero y usted mismo no se ha visto, yo no creo que aquí haya un ángel todavía, ni nadie que no le llegue un mal pensamiento o un apetito de la carne o un deseito un día de hablar una mentirita. Todavía nosotros no estamos santificados en todo nuestro ser, que no nos llegue algo, una concupiscencia. Eso es mentira porque a mí me llega y a ti te llega. La palabra dice que no hay un hombre que diga que nunca peque en la tierra. Siempre vamos a pecar, nos vamos a equivocar, vamos a tener esa lucha hasta que Cristo venga contra el pecado, contra los deseos. Me gustaría a mí ya que me liberen de esta naturaleza caída, que yo no tenga ningún deseo al pecado, ni una tendencia. Siempre vamos a tener esa tendencia. Entonces él creyó, pero no sé con qué intención lo hizo. Si fue en el fondo que fue una emoción que él tenía, que quería, porque en el siglo XVIII hubo un problema, creo yo así, en las iglesias, hablando de la santidad, que querían apartarse del mundo y cayeron en un misticismo. Y puede ser que Juan Wesley no tenía mala intención, pero que la emoción lo llevó a que él decía, dije, no, ya yo no, va a llegar un momento yo no voy a tener luchas. Y eso es falso, hermano. Yo tengo las mismas luchas de hace 30 años. He ido madurando y muchas apetitos, le he ido sometiendo el espíritu. Dios me ha ido restaurando y a ti también. Pero tengo muchas luchas que todavía yo tengo luchas que cuando empecé hace 30 años. Eso es mi vida personal privada. Yo no puedo engañar a nadie, ni engañarme yo mismo. Vivir un surrealismo, ni una fantasía, ni un misticismo. Tenemos luchas aquí. Me van a salir la ira, un momento dado puedo cometer un error, porque no somos santos, el único santo es Dios. Entonces Juan Wesley, respetándolo, cometió ese error. Él creía que iba a llegar un momento que el cristiano iba a ser santo por completo ya. No va a tener lucha ni pensamiento, nada. Y eso es falso, eso va a ser cuando Cristo venga. Eso viene. Eso es lo que se llama librarme de la presencia del pecado. Ya Dios me libró de la condenación en esos 3 aspectos de la salvación que no es insoslayable, no se pueden negar. Me libró del juicio y eso terminó. Y a través de la justicia ya yo estoy santo en la posición para ir al cielo. Si Él viene ahora, a través de la justicia, mi posición ya terminó. Consumado es, yo voy al cielo, pero mi estado está bien dañado, necesito una restauración, lo que se llama santificación progresiva diario. Juan Wesley decía que esa santificación iba a terminar antes de Cristo venir, que yo iba a ser un santo y no iban a llegar malos pensamientos. Martín Lutero, un pensamiento que me llega ahora de Martín Lutero, porque estamos ministrando en el Espíritu y corrigiendo también, no es criticando. Cuando uno va enseñando la sana doctrina, hay que ir corrigiendo los torcidos, como dice Jeremías: arrancar, destruir, arruinar, para luego plantar y edificar. Martín Lutero dijo: nosotros nunca podemos evitar que las aves, que son tipos de demonios, vuelen en nuestra cabeza. Sí podemos evitar que hagan nido, pero no que vuelen. Siempre van a volar.
Usted puede salir a la calle ahora, esta misma noche. No podemos vivir en fantasía. De aquí puedes salir o llegar a tu casa y ver a el varón, ver a alguien, una mujer, y llegar a un malo pensamiento saliendo de la iglesia, ¿sí o no? Cuidado si ustedes son ángeles. Entonces eso no se le puede hablar mentira a las gentes. A veces el cristiano cree, yo antes creía que cuando yo llegué a la iglesia, cuando digo, no, si cuando yo venga a tener 20 años voy a ser un santo ya, un santo, un diablito, hermanos, santo. Va a ser ese caballo y de esa nube. Y Juan Wesley creía eso, que iba a ser un santito. Y él veía que cada tiempo era más malo que se ponía. Dios restaura y va madurando. Por eso fue que Pablo tiró un grito y dijo en Romanos, miserable de mí. Porque es la ley del pecado que tengo en mis miembros, que se opone contra el nuevo hombre, contra la justicia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y estaba hablando un apóstol Pablo maduro, porque siempre van a estar esas luchas. Nunca engañe a nadie, sea sincero. Ese fue el problema que pasó con el socialismo. Empezaron a vivir un idealismo, una cosa que no es una falacia. Nunca engañe, vamos a tener esa lucha diaria. Y por más maduro, no hay un pastor por más maduro y santo, y que Dios haya hecho una obra que lo creemos, que hace una obra poderosa, y hay un temor, le va a llegar mal pensamiento, la va a meter la pata, la de caminar. Es para que todo el mundo esté sometido siempre una dependencia absoluta y total de Dios. Si Dios me deja ahora mismo, me quita su gracia, yo vuelvo, el perro vuelve a revolcarse en el lodo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cielo. No podemos engañar a la gente y venir con una pretensión de santidad, una santidad religiosa que no existe. Él nos va restaurando, nos va madurando, nos va apartando de la maldad cada día, a ti, a mí, a diario. Pero eso va a terminar cuando Él venga. Juan Wesley decía que ya tú ibas a ser el santo por completo y le sembró eso a la gente y la gente lo estaba esperando. Todavía lo están esperando porque la verdad siempre va a triunfar, porque uno lo va a saber. Cuando yo miro hacia atrás, hay luchas que todavía yo la tengo. Yo antes creía que no. No podemos vivir un misticismo religioso. Vamos a luchar a diario contra la carne. Yo vivo a diario luchando con apetitos míos. Y usted también, hermanos. Y hay que enseñar la realidad. Son cosas prácticas que usted la está viendo, que no son falacias, que yo la veo, que te llegan mal los pensamientos. Te llegan menos ahora, pero siempre te van a llegar. Te va a llegar un apetito de la carne que usted va a decir, wow, miserable de mí. Señor, ¿por qué me llegó eso? Sueños feos, etcétera, etcétera. Estamos aquí todavía, amados. Por eso hay que depender siempre de la misericordia y de la gracia de Dios, como Pablo enfatizaba, pero no yo he predicado más que todos ellos, decía Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces cuando por más amigo y usted que aprecia a alguien y quiera siempre sean más amigos de Dios y de la verdad. Yo respeto mucho ese hombre del siglo XVI, Juan Wesley, pero ahí yo rechazo esa doctrina, hermano. Y muchas falsas doctrinas que se introdujeron en el mundo pentecostalista, que vinieron de ahí, de ese movimiento en el siglo XVIII, con Juan Wesley. Por eso nos hemos adherido más a la reforma, a los reformadores del siglo XVI, etcétera, etcétera. Pero siempre cuando alguien piense diferente, usted no le diga rebelde, por Dios, que la iglesia inmediatamente lo acusa y le dice, este es un rebelde, porque él no tiene que pensar igual que tú, no está obligado. Por eso siempre también hay esos aspectos que son muy discutidos en la Biblia, no tenga miedo. Si usted, una persona, un familiar tuyo, un día le va a hablar de la salvación, sea serio, hermanos. Dígale lo que piensan los arminianos también, porque si él quiere ser arminiano, no le puede imponer. No se me duerma, ¿ven? O si él quiere ser calvinista, usted le explica, como aquí lo hicimos un día. Le dijimos, mire hermano, hay un grupo de los arminianos, piensan así. Ellos dicen que tú te puedes perder. Los agustinianos, que son paulinos, después vino Calvino, ellos piensan así, que es por elección, que usted no se pierde. Usted se la pone los dos y yo le digo, escoja lo que usted quiera, lo que el Espíritu Santo te ponga. Ahora, sea serio también, diga, yo pienso así. Ya. Exacto.
En el milenio, diga, hay un grupo que quiere un milenio literal. Hay otro que no. Usted le explica, usted escoge para no imponerse y ejercer hay muchas dictaduras en las iglesias. Y no se ponga rabioso. Hay personas, tenemos que madurar también. Porque uno se pone muy contento, sí, cuando alguien piensa igual que tú, a tus creencias. Pero si desde que uno ve, como no te pasa, como un nudo en la garganta, cuando alguien te refuta y no piensa igual, como que uno se pone rabioso. Y no debe ser así. A mí la persona que piense lo que quiera, hermano, es libre al pensamiento, hay que respetarlo. La persona es libre. Por eso Pablo dijo que la persuasión tiene que ser en el espíritu, no humana, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el espíritu. Y ahí nosotros todos, los miembros, los pastores, todos debemos de madurar, respetar las gentes. Porque si una persona puede pensar diferente a mí. No encubrirse. Yo creo que algo está errado, yo lo puedo corregir y decirle, hermano, yo no creo en eso. Tengo todo el derecho, hermanos, pero tengo que respetarlo. No puedo imponerle a nadie pensar igual que yo, porque entonces ahí caigo en una dictadura y un abuso de poder, y eso no debe ser. Entonces estamos hablando de la revelación verbal plenaria y dice de las palabras usadas en los escritos originales sin negar, hablando de la revelación verbal, sin negar o anular el estilo literario. O sea que Dios respetó el estilo, su cultura, su personalidad de cada escritor, pero revelación inspirada, verbal, es que Dios le seleccionó hasta las palabras. La mayoría de los reformadores están ahí. Yo me incluyo en ese grupo. Eh, Dios no violentó de los escritores la personalidad y vocabulario del escritor. No se lo violentó, pero el verbal es que le seleccionó la palabra. Ahora, cada quien tiene un vocabulario como lo tenía Juan, el apóstol Pablo, Pedro, que tenía un vocabulario diferente al de Pablo. Pablo estudió más, era más culto, pero Dios le seleccionaba, eso quiere decir verbal, inspiración, le seleccionó las palabras, más o menos ahí. Ellos tenían su vocabulario. Dios le respetó su personalidad a los seguidores, su estilo, su grosero, todo. Ellos se inquirieron, analizaron. Eso quiere decir orgánica, que ellos participaron. La iglesia es orgánica, nosotros participamos, amados. Inquirimos. Como decíamos hace un ratito, es hermoso, es algo orgánico que tiene vida y usted participa. Ahora, en la escritura de la palabra, ellos participaron, pero todo vino del cielo. Entonces usted participa, Señor, es tu voluntad, yo hago esto, y eso es orgánico. Por eso la Biblia es orgánica y es una revelación, una unidad continua que empieza desde Génesis y se va revelando, poniendo la revelación más grande en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, estaba escondido el Nuevo y después se va revelando más y más y uno va conociendo más. Es como un árbol que va creciendo. Así es la Biblia y es plenaria toda la Biblia. Por eso cualquier doctrina tiene que coincidir con toda la Biblia, hermanos. No puede contradecir un solo, porque la Biblia es plenaria, con toda. Una doctrina tiene que coincidir con toda. La doctrina de Jacobo Arminio, hermano, choca con toda la Biblia. Como dice este reformador Charles Hall, la única doctrina, amado, hablando de la salvación y la elección, que no tiene ningún choque con la Biblia, es la de la elección. Esa es la única. Porque inmediatamente que usted dice que el hombre es que escoge, entonces ya Dios no es soberano. Y si el hombre se pierde, ya Dios no es soberano. Entonces la perfección de Dios es atributo de la soberanía y que Dios es absoluto y soberano. La única doctrina que coincide con eso es la de la elección. La gracia irresistible, la perseverancia de los santos y que no se pierde. Y la expiación limitada y la elección incondicional de Calvino. Esa es la única, hermano, que no contradice la otra, la de Jacobo Arminio. Esa contradice con toda la Biblia. Usted va a encontrar puntos en la Biblia que se van a contradecir. Y en una interpretación, usted no puede contradecir las escrituras.
porque eso fue Dios, que el autor fue divino, Dios, no se puede contradecir. Y yo escuché, pienso así, ese teólogo, él decía, la única doctrina que no choca con ningún punto de la Biblia, que cae como anillo al dedo, es la de la elección, la única, hermano. La otra usted tiene que estar acomodando y encajando, porque choca con la Biblia. Cuando el hombre es que decide y que el hombre se pierde, choca, porque inmediatamente ahí mismo se cae la soberanía de Dios. Dios podía, cuando el hombre pecó, amado, todo el mundo merecía la muerte. Pero Dios podía salvar a todo el mundo, o no, o que todo el mundo se pierda. Esos puntos. Dios podía también dejarle eso al hombre, la salvación. Pero Dios escogió, todo el mundo se perdió por el pecado de Adán, y Dios escogió salvar un grupo muy alto, muy grande, y salvar esos grupos. Y esa es la revelación de la agustiniana, que es paulina y calvinista. Pero esa enseñanza de la salvación, hermanos, no contradice nada de la Biblia. Esa es la que yo veo que cae en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la elección. Cuando usted se mete a otra enseñanza, la de Arminio, que el hombre, ese Dios lo eligió viendo si él iba a aceptar o no, ahí mismo ya se cae la soberanía, ahí mismo. Y la gracia se cae también. Por eso la Biblia, las enseñanzas doctrinales no pueden contradecirse con ningún texto de la Biblia. Por eso que es plenaria. Es una revelación plenaria, toda la Biblia. Y una doctrina, aunque usted la escoja de Apocalipsis, tiene que coincidir con todos los textos de la Biblia donde hable de eso. Con todos, hermanos. No puede tener contradicción, porque Dios es un solo espíritu y no se puede contradecir. Tiene que estar unánime en todo. Por eso siempre la oración nuestra con la iglesia es que es el Espíritu Santo que nos ilumine. Eso es lo que nos va a unir, la verdad. Es la verdad. Por ello la Biblia, aunque es la palabra inspirada por Dios, contiene diferentes estilos literarios, porque Dios le respetó la personalidad a la gente. Es una inspiración verbal. Él seleccionó las palabras y nos muestra los pensamientos y emociones de sus autores humanos. Sin embargo, la parte humana no anula la parte divina de la Biblia. De allí que se hable de inspiración plenaria, la cual establece que la inspiración de parte de Dios es completa. O sea, que no fue alguna parte, es plenaria. Algunos dicen que fue parcial, algunos libros y otros no, como los históricos, el Antiguo Testamento. Plenaria se le llama completa, todo fue de Dios. Verbal, que Dios seleccionó las palabras que iban a usar los escritores de la Biblia. Inerrable, que no tiene error. Y que sin anular el factor humano, el Espíritu Santo habló exactamente lo que quería hablar. Eso es verbal, que el Espíritu Santo habló lo que él quería. Por ello se dice que la Biblia es un libro divino y humano a la vez. Me gustó ese comentario. Fueron escritores humanos, pero es divino y humano. Finalmente, la inspiración de la Biblia es inerrable. Yo quise poner esos tres términos, lo que es verbal, plenaria e inerrable. Eso casi la iglesia, hermano, con las manifestaciones del Espíritu, no se está estudiando la Biblia, nada de eso. Yo estoy seguro que muchos de aquí, una gran mayoría, nunca habían escuchado esa palabra inerrable. Y usted va a cualquier cristiano y le pregunta, ¿qué es eso? Y que usted le dice a cualquier cristiano, mire, ahora mismo, hermano, usted le dice, mire, que ese es un calvinista, que es un agustiniano, que es un arminiano, y no te sabe decir. Y eso debe de saberlo, ¿sabe? Eso no es para pastores. Eso lo debe saber toda la iglesia, porque estamos hablando de la salvación, de la redención. Y ahí que está dividida la iglesia. Y la iglesia debe de saber dónde esas divisiones y cuáles son los énfasis.
Un cristiano, cualquier cristiano, aunque tenga un año el evangelio, lo primero que hay que enseñarle el plan de salvación y decirle dónde empezó eso, qué piensa Arminio, Pelagio y qué piensa Calvino. Y eso no se le enseña a la iglesia, no sé por qué. Y esa ha sido una gran preocupación mía. Y yo espero que sea tuya también. Y estos mismos términos, usted le dice a cualquier cristiano, ahora mismo usted sale a una iglesia y va a la calle porque no se está estudiando la Biblia, amado. Y esa es una gran preocupación en estos años que Dios me ha puesto. No ponga a la iglesia a estudiar la Biblia. Usted le dice, mira, que es inspiración verbal, porque no se le está enseñando nada. Siempre los pastores los domingos, los que están como es un evangelio de el reino ahora del dominionismo, me revelaron algo nuevo. Déjate de estar, que te revelaron algo nuevo, porque Salomón dice que no hay nada nuevo, que todo está ahí. Y póngase a estudiar la Biblia, hermano. Ponga a la iglesia a estudiar la Biblia. Es una iglesia analfabeta que se ha levantado en estos años. Por eso cualquier viento de doctrina se la lleva. Entonces dice, es inerrable ya que no comete errores de ninguna índole, no se contradice, no tiene datos equivocados. Por eso ese título es el más asequible para la reforma. Es una inspiración verbal y es bueno que cada cristiano lo sepa porque lo que uno profesa, lo que uno cree. Que me pregunten a mí, yo me lo he ido aprendiendo. Yo sé primero que tengo que aprenderlo. ¿Qué es la Biblia? Es una inspiración, el vino de Dios. Es verbal. Las palabras, la mayoría de la iglesia está ahí en esa definición. Es plenaria toda. Y es inerrable, no tiene error. Eso se llama estudiar. Cuando usted coge algo y se lo aprende y lo analiza y lo medita, eso se llama estudiar la Biblia. Cualquier pregunta cualquier persona que le pregunte a usted, mira, ¿qué es la elección en la redención? ¿Qué opina Jacobo Arminio? ¿Qué opina Pelayo? Que eso vino de ahí. No, mira, él dice esto. Y Calvino dice aquello. Usted se mete en el que usted quiera, que el Espíritu Santo te revele. Pero eso se llama estudiarla. Hay que estudiar la Biblia. Entonces, la mayoría de la iglesia está en esa definición. Es una inspiración verbal, plenaria, inerrable. Ya lo explicamos. Estos datos que yo lo leí de varios teólogos, este fue el que más me gustó, por eso se lo voy a enviar para que lo siga estudiando cuando lo tenga. Hay un grupo de cristianos que ellos dicen, porque yo no había estudiado esto con usted y sentí ponérselo porque va a tener el estudio, que la inspiración es mecánica o del dictado. Usted sabe, ya hablamos de eso, que es una inspiración mecánica, que Dios le dictó a esos hombres todo lo que iban a decir. Nosotros rechazamos esa teoría, porque entonces me gustó este comentario. Hay un grupo de cristianos que no dice que es verbal, plenaria, inerrable. Hay un grupo que dice que es mecánica, que Dios cogió los hombres y le dictó todo lo que iban a decir, a escribir. Que fue un dictado, esa se le llama la del dictado. Entonces dice este comentarista, dice, esta teoría supone que la inspiración de las Sagradas Escrituras se dio por medio del dictado, fue un dictado donde Dios les dictó palabra por palabra todo lo que Él quería que escribiesen. No obstante, esta teoría presenta un problema. Si esto fuera así, un dictado, toda la Biblia contara con el mismo estilo literario, se cae de la mata, porque la Biblia tiene diferente estilo literario. Juan escribió diferente a Jacobo, a Pedro. Pablo escribió diferente a Pedro. Tiene mucho. Isaías escribió diferente a Ezequiel, a Jeremías. Tiene demasiado estilo por usted decir que fue un dictado. Los errores se detectan fácil. Como yo ahorita le dije, ese error de Juan Wesley de que una persona va a ser santa, yo lo detecto fácil porque yo soy igualito. Hasta peor yo me siento, que a veces me pongo.
Hay cosas que yo he cogido más maña a veces que antes no la hacía cuando empecé a servirle a Dios. Digo, Señor, pero es como el cangrejo que voy para atrás. Siendo sincero, hermanos. Uno va cogiendo muchísimas mañas después de viejo. Los viejos, hermanos, tienen una característica: pierden el cabello, algunos no. Y se van poniendo más chiquitos. Yo antes era más grande y ahora yo antes medía 5'9", hermano, y ahora yo mido como 5'6", 5'7". Eso es un chiste, ¿sabes? Yo fui al médico, porque los médicos siempre te pesan y te miden. Y me dice mi esposa, papi, tú tienes 5'6", mami. Digo, ¿cómo va a ser? Son 5'8". Ese me midieron mal. Y con zapatos fácil me meto 5'9", hermanos. Para que se despierte. Entonces, la del dictado mecánica, eso es falso. La Biblia es hermosa y rica en literatura. Cada libro es diferente, tiene un estilo. Ahí actuó la capacidad de los escritores. ¿No? Que eso se puede rechazar de una vez. La de la santificación completa, eso hay que rechazarlo rápido. Porque yo no he visto un cristiano todavía en la bolita del mundo que es un santo. Más malos están. Entonces eso se puede rechazar fácil, sin estudiar mucho. La mentira fácil no la detecta, hermanos. Entonces, como dice este comentarista, no, esa teoría de que la del dictado, que Dios les dictó a ellos, rechácela, porque no se parece, ningún libro es igual. Cada cual tiene un estilo literario. Algunos dicen, libros de Hebreos es anónimo, porque todavía la iglesia no ha podido investigar el escritor. Pero muchos dicen por el estilo que fue Pablo. Para mí se parece el estilo de Pablo. Inmediatamente que usted lee una epístola, hermano, usted se da cuenta cuando el estilo del escritor. El estilo de Juan es muy diferente de Marcos en los evangelios y en el libro de Apocalipsis que lo escribió Juan. El de Lucas es diferente. Usted se da cuenta cuando Lucas está escribiendo la capacidad de él, que era médico. Hasta terminología médica se usa. Entonces no fue un dictado. Eso se puede rechazar. Ahora, ¿qué pasaría? Uno no tiene problema que hubiese sido un dictado, está mejor. Pero que Dios no hizo robo. Dios, desde que se reveló en Génesis y escribiendo la Biblia, Dios le dejó la personalidad a las gentes. Dios te deja actuar. Esto es una escena que uno actúa. Uno aquí, cuando los predicadores saben, a ti Dios no te está dictando y audible diciéndote todo. Él te deja tu personalidad y tus conocimientos. El Espíritu Santo te va iluminando y te va llevando el mensaje al pueblo. Pero no es un dictado. Ellos dicen que le estaba dictando al oído así. Entonces todos los libros no tuvieran características literarias diferentes. Todos son diferentes los libros, con el mismo pensamiento, porque el pensamiento era el de Dios. Ahora, las verbales que Dios le iba seleccionando las mismas palabras que él quería, porque ahí no hay error. Por eso es divina, inspiración divina. Hay otra teoría que se llama, yo eso lo iba a obviar, porque ya nosotros habíamos empezado, íbamos muy lejos, pero volví atrás. Es porque quiero que tengan el estudio completo, no hay prisa. La teoría del concepto. Ya hablamos que hay una teoría falsa, hablando de la inspiración, porque siempre hay muchas aberraciones, como la gente es libre a pensar. Hay una teoría, la del concepto. Ya hablamos de la mecánica, que no fue un dictado. Los reformadores rechazaron eso. La del concepto. Esta teoría enseña que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas. Esta opinión, no obstante, presenta graves problemas, ya que si los autores humanos no comprendieron con precisión el concepto divino, pudieron introducir errores en el canon sagrado, invalidando así la inspiración del mismo. O sea, la del concepto es que Dios te dio la idea y usted empezó a escribir. Hubiese estado llena de errores si le dé eso al hombre. También la rechazamos.
O sea, Dios te dio un concepto de qué tú ibas a hablar y después se ponía a escribir. Eso es otra teoría. Porque siempre en toda doctrina, hermano, tiene un grupo de personas que enfatizan otra cosa diferente. Por eso es que el predicador y alguien que esté predicando tiene que estar informado de todo eso. Si un día usted está en una iglesia, claro, tiene que pagar un precio. No puede ser un ignorante. Si usted está en una iglesia y te ponen ya a predicar y usted va a hablar de la salvación, hermanos, usted habla de lo que usted cree con la Biblia, pero también tiene que hablar los que creen lo opuesto para que usted sepa lo que está hablando. Inmediatamente que alguien hable de la salvación, tiene que mencionar seguro a Pelagio y a Arminio, que ellos dicen que la salvación se pierde. Y que es el hombre que decide, que el hombre tiene capacidad, que no estaba muerto, medio muerto. También tiene que mencionar a Agustín Hipona, que fue el hombre que empezó, que la salvación es por elección y que es eficaz, que es segura, que no se pierde y que el hombre no hizo nada. Agustín Hipona dijo, es un monergismo, el hombre no hizo nada y porque estaba muerto y un muerto no puede hacer nada. Entonces cuando usted le explique eso, tiene que aclarárselo todo. Y la iglesia no se está haciendo eso, hermanos. Los hermanos bautistas lo están haciendo, para que usted sepa. Una gran mayoría. Ellos lo están haciendo. Los carismáticos no están haciendo nada de eso. El carismático se está parando los domingos y el ministro, porque es un evangelio de la prosperidad. Lo primero que él empieza, hermano, tengo algo nuevo. Y cuando usted ve lo nuevo que dice que es el disparate nuevo. A veces cuando ellos empiezan a decir tengo una nueva revelación, la gente sale más enredada de ahí porque no hay nada nuevo. Cuando tuvo un hombre, eso es un peligro. La iglesia, el gran peligro que está cayendo hoy en día es que no se está conformando ya con lo que dijeron los padres de la iglesia y la Biblia y los reformadores. Ellos quieren impresionar, que es la pretensión, y llamar la atención para tener la gente ahí secuestrada. Por eso es que ellos dicen, se la pasan inventando, haciendo malabares con la Biblia. Y eso es un peligro. Predique lo mismo que dijeron los padres de la iglesia. Y algo que Dios te dé está bien. Pero la misma enseñanza, de otra forma. Pero cuando un hombre usted lo ve que empieza, yo tengo algo nuevo. Espera esta nueva revelación. La gente sale más perdido de ahí. Hay otra teoría, ya rechazamos la del concepto. Nosotros estamos con la inspiración verbal, plenaria e inerrable. Hay otra que es la parcial, que esto yo no lo voy a leer porque usted lo sabe, que es una parte de la Biblia, inspirada y otra no. Yo le puse aquí los apuntes de este comentarista que fue el que más me gustó. Yo leí mucho y de los reformadores, este me gustó más, como más claro. Entonces decía los de la inspiración parcial, esta teoría supone que la Biblia es inspirada solo en partes, por lo que existen partes de ella que solo es historia, cultura o ciencia que no es inspirada por Dios. Al igual que la teoría anterior, esta contradice la doctrina de toda la escritura que es inspirada por Dios. Hay otra que es la inspiración naturales, otra teoría. Todo esto es información, por eso yo la estamos estudiando porque usted la va a tener. La teoría de la inspiración naturalista. Esta teoría es la más, dice este comentarista, extrema y atea de todas. Esa es la peor, la naturalista. Dice el comentarista que esta es la más atea de todas. Los que creen en ella, la naturalista, dicen que la Biblia no es un libro inspirado por Dios. Esa es atea ya. Los naturalistas, sino un tratado de historia, cultura y religión judía, como lo son el Corán del Islam, el Popol Vuh de los mayas o las Vedas de los hindúes. Un libro más, como el libro negro de Mao Zedong. Esos son los naturalistas, que ellos dicen que eso no fue inspirado por Dios, que eso fue un libro histórico de los judíos. O sería como el Islam, el Corán de Mahoma, que Mahoma dice que fue Dios que se lo dictó.
Pero yo lo creo, hermano, que fue Dios, ¿sabe? Eso fue el otro. El libro sería un libro más el naturalista, como el de Karl Marx en el siglo XVIII, que hablando del capitalismo, idealista, etcétera, etcétera. De Darwin, de la evolución. Esta teoría niega que la Biblia sea un libro divinamente inspirado. Bueno, ahora yo voy a ir donde nos quedamos el miércoles. Me van a dar un ratito para buscar la parte donde nos quedamos el miércoles. Estamos marcando la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. Yo decía que hay dos revelaciones. La general, los cielos cuentan la gloria de Dios, la materia, todo anuncia la gloria de Dios. La general, que esa es para todo el mundo. Y la especial, que es la Biblia, que ahí fue que usó los 40 escritores para escribir la Biblia. La inspiración especial, la Biblia. Cuando Él llega a mi vida, es una inspiración especial que se me reveló a mí. Y me ilumina para que me pone el Espíritu Santo para que yo entienda la Biblia. Ahora, esta revelación especial, la de la Biblia ya, no hay nueva. Ahora, cuando mañana si se le revela a un cristiano, eso es revelársele. Yo le llamo a eso, se le reveló el Mesías. Como los dos caminos de Maús. Dice que cuando Cristo se le apareció, después que resucitó, decían ellos que su corazón ardía. Esa es una revelación especial. Pero muy especial. La Biblia es una revelación especial. La naturaleza es general. Eso es para todo el mundo, hermano. Entonces decíamos el miércoles, ok, la Biblia es una revelación especial, porque hay dos revelaciones, la general, la de el universo, todo eso anuncia la gloria de Dios. Dios se le revela a la gente con la naturaleza, hermano. Lo dice la Biblia. Leímos Romanos y el Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento en la obra de sus manos. Ese es para todo el mundo. Pero la especial también, hermanos, ahí Dios da a través de la Biblia, que usó la inspiración. Primero viene la inspiración. Los 40 escritores escriben los 66 libros de la Biblia. Eso es para todo el mundo también, ¿sabe? Porque no me venga usted a decir a mí que antes, en esa revelación especial de la Biblia, que antes, cuando usted no tenía el Espíritu, cuando era niño, porque a mí me pasó, usted no entendía, no todas, pero muchas cosas de la Biblia. La mayoría de los presidentes leen la Biblia y la citan y entienden mucho. Ahora, decíamos que ellos la letra mata, ellos la leen con el intelecto y entienden bastante porque la Biblia es bien sencilla, pero los misterios no lo van a entender. Por más vuelta que de ellos no aceptan. Usted le pregunta a un impío y dice, no, tú heredaste el pecado de Adán, que es un misterio. Dice, pero yo no he hecho nada porque yo tengo que heredar el pecado de ese hombre. Allá él, porque eso es lo que le enseñan al ser humano. Porque eso hay que entenderlo con el Espíritu. Ahora, el nacido de nuevo, esa revelación especial, ya le entiende los misterios. Y la lee la Biblia a través de la iluminación del Espíritu. Pero hay que ser sincero, cualquier persona sin el Espíritu Santo, una persona psíquicos, natural de la mente, cuando le gustan, todo el mundo lee la Biblia, hermano, es el libro más leído en el mundo y le entienden bastante. Hace poco yo vi un video de un líder del Internacional Socialista. Y porque yo siempre era ateo antes, pero como se le diagnosticó un cáncer, se mete en evangélico inmediatamente a cristiano, ¿sabe? Es raro el que haya enfermo, hermano, que deje el ateísmo, es muy raro. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces él empezó a leer la Biblia y estaba entendiendo bastantes textos. ¿Tú sabes por qué yo te digo que lo entendía? Porque él la citaba. Él le dijeron, pero dígame, es un gran político, no voy a guardar el nombre.
Pero dime, ¿qué leíste de la Biblia? La periodista le formuló esa pregunta y él dijo, oh, yo leí la historia de esa historia que dijo Jesús, que es más fácil cuando aquel hombre rico, y le citó la historia entera, porque tú puedes memorizarte hasta la historia, y se la memorizó él. Aquel hombre rico, cuando Jesús le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero él la estaba leyendo sin revelación, con la mente. Eso se llama información con el intelecto. Y Jesús le dijo, no matarás, no dirás falsos testimonios. Claro, él estaba parafraseando a brega, ¿sabes? Porque yo vi que, no es que lo esté juzgando, pero era un hombre natural. Porque con el Espíritu tú le buscas el sazón. Y hay predicadores y teólogos que no tienen el Espíritu y predican con la mente, el intelecto y el conocimiento. Entonces Jesús le preguntó, ¿no ha cometido adulterio? ¿No ha matado? Dice él, no. Entonces dice, bueno, pues tú quieres entrar al reino de los cielos, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el rico se fue muy triste. Y Jesús le dijo, eso es el político narrando, Jesús le dijo, es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero entonces el periodista le dijo, ¿pero cuál es la enseñanza? Digo, no, yo la vi, yo la leí. Pero ahí él no tiene revelación él, porque no puede dar más. Está limitado. Pero si lo coge un cristiano con el Espíritu Santo, hermano, te dura 3 horas hablando de esa parábola. Hasta un día entero, porque tiene iluminación del Espíritu. Si yo cogí ese texto, cuando él lo estaba diciendo, inmediatamente el Espíritu Santo me estaba diciendo, una interpretación. Es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que al reino de los cielos un rico no puede entrar, porque esto es por gracia, por elección. Entonces después Jesús dijo, para el hombre esto es imposible. Ahí mismo me llegó el pensamiento. Porque eso no depende del que quiere, ni ni de rico ni de pobre. Ahí está hablando una enseñanza de rico, hermano, que donde está el tesoro, está el corazón. Para el hombre es imposible ir al cielo, amado, por más bien que se porte. Porque eso es por elección, por gracia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando yo leo el texto y usted ve mucho conocimiento. El Espíritu Santo te ilumina, pero a él no, él está limitado. Cuando le dijeron, pero habla más. No, ya yo lo leí, ya yo te dije lo que leí. Porque no tiene el Espíritu, pero lo entendió. Al interpretar esa parábola no puede, está limitado, tiene muleta, le falta el Espíritu. Y esas son cosas sencillas, porque si se mete a las epístolas Paulina, no va a entender nada, hermano. Pero si ese mismo hombre, usted lo coge y se pone a leer Éxodo, entiende todo, porque eso es historia, amado. La historia de Moisés y del pueblo de Israel en Egipto, él le va a entender esa historia. Ahora, si lo mete ahí a Santiago, a Pedro, y a los misterios de Corintios, no va a entender nada. Se va a poner bien nervioso y va a tener un trastorno, una indigestión, porque no tiene el Espíritu. Pero la inspiración, hermanos, de la Biblia especial es para todos también, porque Dios a través de la Biblia se le reveló a todo el mundo, a través de la palabra. Ahí está todo el plan de Dios y eso se selló también. No hay nada usted le puede añadir a eso. Ya hablamos el miércoles, buscamos sobre los textos Romanos 1:20, lo de la revelación general. Yo no lo voy a leer de nuevo para avanzar. Y el Salmo de David 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Revelación general. Porque eso lo leímos, lo demostramos con la Biblia. Yo le puse aquí, está el marcador. Revelación especial. Podíamos clasificarla en 2. Yo le puse aquí, ¿se recuerda? La Biblia y cuando Él se me revela a mí. La Biblia que hay para todo el mundo. Y cuando Él se me revela, cuando Él llega a mi vida. Cuando uno dice, se me reveló el Mesías. Cuando yo conocí a Cristo, yo dije así a mi esposa.
se me reveló Cristo a la madrugada, sin nadie predicarme, a las 3 de la mañana. Me engendró y me hizo nacer de nuevo. Eso es grande, amado. Las operaciones, dice Corintios, la hace el Padre. Los ministerios, Cristo los da. Y los dones, el Espíritu Santo. Ahí están las 3 personas de la Trinidad obrando en el cristiano. 2, cuando se revela mi vida, la especial, la Biblia, y el día que llega a mi vida. Ahí están las 2 revelaciones. En aquella, hermano, ya no hay ni una nueva. Ahora, en la revelación, cada vez que Dios es progresiva, se le revela a alguien, mañana se le va a revelar un buen grupo de los elegidos. Porque a Dios se recibe, no es que se le acepta. Usted lo acepta después, se recibe. La luz vino al mundo y los hombres, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:10 creo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pero aquellos que lo recibieron, porque después que Él te engendra a ti, ahí está el efecto de la causa. ¿Cuál es la causa? Me engendra. No son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él me engendra, entonces yo lo recibo. Y los que lo recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El efecto, que no son engendrados. Ese es el evangelio, hermano. Y es tan fácil cuando usted se inclina por la doctrina de agustiniana, calvinista, que es la paulina. Ahora, el que no se inclina por eso, para usted interpretar eso, tiene que escribir un libro por la periferia siempre, porque no puede, hermano. No se puede nada contra la verdad. La revelación a través de las escrituras es para todos. Ya yo lo dije, Dios da a conocer su plan desde Génesis hasta Apocalipsis. Una vez que una verdad ha sido revelada y escrita en las escrituras, no hay necesidad de que sea revelada nuevamente. Estamos enfatizando ahí. No hay una nueva revelación, hermanos. Es la Biblia, no le ponga más. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado la verdad no significa que todos la comprenderán, los nacidos de nuevo. Aunque cuando la escritura es clara, una cosa es leer la Biblia con la mente natural y otra con el espíritu. Todo el plan de Dios está en la palabra, no hay una nueva revelación. La Biblia advierte a los que quieran añadir algo nuevo. Lo siguiente, yo quise poner ese texto ahí. La Biblia advierte a aquellos que dicen una nueva revelación. Vamos a leer este texto. Deuteronomio, busquemos. Deuteronomio 4:1, casi nada. Para esos pastores que dicen, tengo algo nuevo, como los atenienses, que no se conforman con la Biblia ni con las enseñanzas de los padres de la iglesia y de los reformadores. Siempre están buscando algo nuevo, porque eso te da una supremacía y te llena los bolsillos de dinero y la iglesia de gente, porque la gente siempre anda buscando algo nuevo y tienen comezón de oír. Y ya tú tienes que enseñarle eso. Ellos van los domingos a buscar algo nuevo. Si usted le predica el evangelio sencillo, el poderoso de Jesucristo, se incomodan porque es algo, una novedad. Los atenienses, dime, ¿qué dice este palabrero con Pablo? Pablo siempre predicaba lo mismo, hermanos. Ame a Dios, entréguese. Ustedes son cartas leídas, apártese del pecado, ame la verdad, ámelo con todo el corazón, etcétera, etcétera. Y los apóstoles. Deuteronomio 4:1, para aquellos porque ya el canon se cerró, no hay una nueva revelación. Ya la Biblia está escrita y esa es nuestra guía y el Espíritu Santo. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. 4:2 ahora. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, ni le añade, ni la disminuya, ni le quite.
para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baalpeor. A todo hombre que siguió a Baalpeor lo exterminó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Pero vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Reina Valera 95. Dice aquí Deuteronomio 4, ni le añade, ni le añada, ni le quite. El Señor advierte lo grave que es añadir o disminuir a esta palabra, tal y como algunas sectas como los mormones y los testigos de Jehová han hecho. Y no solamente eso, hermano, todos los falsos profetas que ahí se han invadido doctrinas de errores, ahí sí. Porque no solamente las sectas son sectas mormones y testigos de Jehová y los adventistas con LY. Y no se está estudiando la Biblia. Ahí cualquiera llega y desde que usted empieza es una manipulación. Un aplauso al Señor, un aplauso a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y usted dice cualquier disparate. Mira, a veces yo he escuchado, hermano, desde que yo veo el predicador y está diciendo un disparate y la gente empieza a aplaudir. Porque es enfermo que están. Digo, no, por eso es un coma inducido muy profundo, una hipnosis. Pero él no ha dicho nada. El predicador dice, vamos a abrir la Biblia en Mateo 23. ¡Amén! Pero hermano, espere que diga algo bueno. No ha dicho nada y empiezan a aplaudir. Enfermos. El libro de Apocalipsis arroja una maldición para aquellos que se atrevan a quitar o agregar a las palabras de su profecía. Apocalipsis 22, 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, es muy, muy peligroso, hermanos. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando yo estoy leyendo eso, yo le voy a pedir perdón a Dios a ustedes. Pero hermano, me llegó el nombre, ¿tú sabes de quién? De Myles Monroe. Ese sí, porque el espíritu de ese predicador, él decía que Cristo era contra Cristo, directo así. Y ahí están en YouTube, usted lo puede ver, que no son cosas mías. Que él decía que Cristo vino a aprender de Juan el Bautista. Desmitificaba a Cristo, ese hombre no lo podía ver. Y usted ve cómo murió él y la esposa. Me dio pena, claro. Pero ni se sabe, fue una grúa y la avioneta iba a una actividad religiosa. Se estrelló. Porque es muy peligroso. Creo que se quedó la nena murió, el niño. Y ahí está el niño, siguió el ministerio, un jovencito. Y como le pasó a Tibilloso, a que era como un dios para Latinoamérica. Cuando yo me pongo a ver, hermano, la realidad de la vida, hermano, Dios mío, y qué es lo que nos pasa a nosotros con esta altivez y soberbia, si no somos nada. Cuando yo vi a Tibilloso, que era un hombre que a todo el mundo como un dios, poniéndole las manos, autoritarista, así. Y la última prédica antes de llevarlo al intensivo, que estaba así, orándole dije a la gente así, porque son soberbios, porque Señor, aunque usted le ores a la gente, si usted está malo, que te oren a ti mejor. Y se estaba cayendo así. Y se lo llevaron a la ambulancia y murió en el hospital. Ese también predicaba muchas herejías. Y cada vez que yo veo esos videos de esos, en estos días estaba viendo un video de un tirano de República Dominicana. Era muy amigo de Manuel. Yo siempre y se llamaba Doctor Joaquín Balaguer, que era un hombre, y lo vi días antes de morir. Y yo digo, wow, que estaba así, que no somos nada.
Porque hermano, es impresionante ver un tirano tan grande y tan fuerte postrado en una cama. Ahí es que los limones se ponen a centavos cuando no somos nada, hermano, así. Y mire, usted diría, no, ese fue, no, hermano, es el camino de todo el mundo. Cuando llega el momento que los hijos, yo lo he visto, empiezan a bañar al papá, nunca se iban a imaginar eso. He visto padres de déspotas y nunca se iba a imaginar que la hija era que lo iba a bañar. Y no le gusta. Y cada vez que yo veo eso, la realidad de la vida, como Dios nos dejó la vejez, que va a necesitar a otro, hermanos. Como dice Eclesiastés, donde todo pesa. Y nosotros no aprendemos, donde no te va a poder valer por ti mismo, donde todo es una carga. A veces el ancianito ellos no lo expresan, pero cuando se levantan, hermanos, se sientan en la sala y no se mueven más de ahí porque es hasta pesado ir a la cocina. Yo he tenido momentos enfermos que siempre cuando uno se enferma, que hay que meditar. Lo miré y tomé consejo, lo vi, lo puse en mi corazón. Dije, Señor, no somos nada. A mí me han dado, me perdona que diga esto en público, cuando me dan esos virus, me dan duro, amados. Pero cuando yo me puse la segunda dosis, que fue la Moderna, y de la vacuna, la segunda dosis, y yo dije, pero y me dio eso 2 días, hermanos. Pero los virus a mí no me tumban como me tumbó esa, que es la reacción de los anticuerpos. A Naomi yo tuve que decirle la pastilla que, oye, a donde uno llega, yo digo, oye, pues ese COVID es terrible. A los que le dan con síntomas, que es un misterio, porque hay personas que no le hacen nada. Por el que le da con síntomas, porque el problema es en el sistema inmunológico. Y era un dolor en los huesos, me puse cosa fría, gorro con hielo así, pero digo, pues, oye, pero ¿qué es esto? Pero esto es terrible el que le da esto. Y la niña me tenía un medicamento para un ibuprofeno o algo para el dolor y no me lo pude llevar a la boca. A lo que llega un ser humano, delante de Dios estoy, pregúntele a Naomi. Y papi, pero tú estás grave. Dije, no. Entonces, cuando uno está enfermo, la preocupación tuya es, no quiero ir al baño. Porque es una carga ir al baño, aunque te quede en la habitación. Eso es grande, hermano, no puede, hay que llevarte. Así es el hombre. ¿Por qué tanta soberbia, arrogancia? No, nosotros no somos nada. Estos apóstoles modernos de ahora, no hay ni quien le ore, hermanos. Entonces viven con un estrés porque ellos aparentan Dios y no pueden dar a demostrar debilidad. Esa gente tiene miedo hasta decir que eso no debe ser así. Usted es un ser humano que está enfermo, porque como se la pasan orando tanto, ellos no se pueden enfermar. Por eso es que son infalibles también, porque ellos no se pueden equivocar. Hay que ser humilde. Me equivoqué ya, me enfermé, yo me voy a enfermar y me voy a morir. Y somos débiles, hermanos. Usted puede estar, cuando uno se enferma es que se da cuenta que no somos nada, como dice el salmista. Enséñame, Señor, cuán frágil yo soy. Cuando uno tiene un virus de eso, no puede ir ni al baño, hay que bañarlo. Y más esos virus que dan, y estamos hablando no de enfermedades malignas, hermano, estamos hablando de un virus con vómitos, vértigo, que usted no puede ni enjabonarse. ¿No te ha pasado? Que no puede, que necesita una ayuda. ¿Y por qué tanta soberbia? Y cuando yo veo esos tiranos que nunca uno se imagina que lo va a ver así, que son mandones. Cuando yo vi a el de Venezuela, Chávez, hermanos, agarrándose de todo lo que aparezca, del rosario, de los evangélicos, no, tráeme lo que sea todo, y llorando como un niño, un hombre que le hablaba tan mal a la prensa y a la gente lo insultaba como un niño llorando.
Y yo digo la verdad que el ser humano se vive en una hipnosis porque uno no tiene eso pendiente. Acuérdate de Jehová en tu día de tu juventud, antes que vengan los días malos. Usted, hermano, y yo vamos a tener días malos, ¿sabe? Por más que te digan estos protagonistas evangélicos que están hablando muchas mentiras, lo vas a tener, ¿sabe? Porque nos vamos a enfermar de un día y un día vamos a morir si Cristo no viene y nos vamos a envejecer. Y vamos a llegar, como le decía Jesucristo a Pedro, antes te ceñías tú, va a llegar un tiempo que otro que te vas a ceñir y te va a llevar racito que tú no quieres. Y eso es así, hermano, la vejez llega de repente, ¿sabe? Porque como me dice mi cuñado, él me dice, ¿tú sabes lo que pasa, Reynoso? Que después que uno se mete por los 60, los años son de a 5 cada año. ¿Qué? No me asuste, muchachos, reprendo al diablo, porque yo tengo 63. No, es un día 5, te sorprende rápido, que hay cosas que usted las hacía ayer y ya hoy no las hace. Hermano, no se me cargue, usted está bien. Eso es porque mire, la cancha que está ahí, hermano, yo todavía no he podido jugar basquetbol. Y yo jugaba en Puerto Rico, pero pregúntele a Ricky, normal. Y yo no he podido jugar, he intentado, yo veo el aro como altísimo, pero me mareo. Un día fui solito, estaba aquí Luis y también en la construcción y Denis, y yo fui solito y porque uno no quiere aceptar la realidad, entonces cogí la pelota, porque ese era mi deporte antes, y cogí la pelota y todavía yo me la paso por las piernas, ¿sabes? Michael llora. Y yo hacía, como yo antes era base, y yo me la paso por aquí así, y tiré el primer tiro. Digo, no, yo voy a ver, porque si me pongo en forma, voy a jugar el domingo con los hermanos. Y el segundo tiro, y cogí la bola, le di un zumbón, y no, no way, no manches. No puedo, hermanos, la realidad. ¿Por qué tanta soberbia? Aunque usted sea pastor, sea apóstol, ¿por qué tanta soberbia? Deje que le oren. Si está enfermo, diga que estoy enfermo. Y así, hermano, y usted lo va a ver en todo eso del Congreso americano, todo eso grandote, usted lo va a ver cuando se postran, que nada, nada, y llorando. El ser humano, Dios le dejó la muerte física es para eso, mantenerlo humilladito ahí. Nosotros no somos nada. Y si no muere joven, va a llegar el día de vejez, que alguien va a tener hasta que bañarnos y pasarnos las cosas. Yo siempre le digo a la gente, observa al ancianito cuando pierde la capacidad de cuidarse, porque ahí hay que atenderlo. Porque a veces si es diabetes, se pueden tomar el azúcar solo. Pero llega un momento que, aunque con estos aparatitos electrónicos son cómodos, que ni eso pierden la capacidad de cuidarse. Hay que hacerle todo, hermanos. Tómale el azúcar, tómale la presión, porque la pierden todas, necesitan la ayuda del otro. Y tú sabes el problema que nosotros tenemos, hermano, son dos problemas que tenemos. A mí me gusta ser práctico predicando. Yo voy a terminar ya. Nadie, hermano, acepta la muerte. Usted se puede morir todo el mundo al lado tuyo. Y usted como que no se ve en una caja, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es el problema que tenemos nosotros. Si uno lo aceptara, hermano, si yo viviera cada un día a la vez y como si fuese el último con los seres queridos, porque no sé si lo voy a ver mañana, pero nadie lo acepta. Y nadie acepta la vejez. Usted le dice a una gente, no, va a llegar un día, si tú llegas a un ancianito, que va a necesitar ayuda. Y que yo, porque uno cree que mientras uno está fuerte, imposible. Pero sí, hermano, llega. Que para bajarlo en la escalera van a haber que llevarlo ahí. Porque es la realidad, pero el problema es que nadie lo acepta eso. Por eso es que uno es tan altivo y soberbio.
Y empiezan cuando uno va perdiendo facultades, viene una crisis de ansiedad, de depresión, porque el ser humano es soberbio, no la acepta, ni acepta ayuda de nadie. Debes ayudar. Hay cosas que si ya uno no puede hacerla, que otro la haya, que te dejes ayudar, hay que dejarse ayudar. Porque esa es la realidad de la vida, hermanos. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Hoy estamos aquí, mañana no. ¿Por qué tanta arrogancia y soberbia? Y el Espíritu, estamos hablando de la inspiración divina de las Escrituras, pero como nosotros nos sometemos al Espíritu, si usted llegó hoy, y eso es para mí con mucha carga y muchos afanes económicos, que tengo muchos proyectos, siempre tenga eso en mente, la realidad de la vida. Por eso Salomón dijo que el hombre sabio va a la casa de luto, porque es el final del hombre y lo pondré en el corazón. Es la realidad. Uno puede estar, y eso es para el joven también. Esta misma tarde yo estaba pensando, Señor, pero eso es terrible, porque cuando el adulto, el padre es enfermo, la madre, pero cuando el niño está enfermo, eso sí es doloroso, hermanos. Digo, wow, Señor, los seres humanos lo que sufren, que la iglesia quiere negar eso, la de la prosperidad. Cuando un niño se enferma, y si es un diagnóstico de una enfermedad incurable, qué dolor, amado, que uno dice, pero a mí, yo lo quiero espiar. A mí, Señor, pero no el niño. Continuaremos el miércoles. Nos llevamos estos consejos en nuestros corazones. El propósito de este pequeño desvío, quizá no sea desvío, es para que el Señor siempre nos recuerda, amados, seamos humildes, mansos, estudiemos la Biblia para no ser ignorantes, pero siempre con humildad, tolerante, dispuesto a ayudar al otro, al necesitado. Los que tienen sus padres, aquí ya hay muchos como yo, que perdí a mi papá y mi mamá. Pero los que tienen sus padres vivos, hay un momento que ellos nunca te lo van a expresar. Es muy difícil que lleguen a expresártelo, porque hay como una dignidad del ser humano que no le gusta que lo ayuden. Yo he visto ancianitos y le digo, ¿quieres que te suba la escalera? Y ellos te dicen, no, yo puedo, porque es como es la dignidad. Porque si usted inmediatamente que ellos dejan que usted lo ayude a subir las escaleras, un escalón o X cosa, ellos te están renunciando a sus facultades, ya dicen, ya llegué. Y por eso que ellos luchan siempre, no, dame con el bastón, yo lo hago. Entonces la persona, hoy hay mucho morbo, tiene que diagnosticarle que no, yo a veces un ancianito cuando con mucha sabiduría para no violentarlo, digo, no, déjame, yo subo, porque es la dignidad humana, que ellos no les gustan, pero me le pongo detrás ahí. Digo, déjame dejarlo, pero voy detrás cuidándolo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del Espíritu Santo? Siempre, amado, cuando usted ve una persona, no se lo diga, desesperada, que quiera ayuda, correr a ayudarlo. No tiene que decir, tú ayúdame, help me. Cuando usted vea que está perdiendo una capacidad, corra a ayudarlo. Y yo estoy aquí, no te apures, yo te ayudo. Por eso que nosotros se incluye la iglesia, yo digo nosotros, no estamos muy envanecidos, hermanos. La iglesia no se está predicando nada de esto, ni la tragedia, el dolor, los sufrimientos de la gente, no se está predicando nada de eso. Sino que el domingo se va a llenar esto y hay mucho dinero y bonanza. Y que este es el año tal que te dan la llave de la ciudad y el evangelio de la prosperidad. Y dice Isaías 3, por lo mío, los que te dirigen te están engañando. Y tú estás en el curso de tu camino. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Los que te dirigen te engañan. Isaías 3. Y como dice también las escrituras en Isaías, por amor a Sion yo no voy a callar, hermano. Puede ser que usted se incomode conmigo.
Digo, no, porque está criticando por amor, ración, y no estaré quieto hasta que vea a Jerusalén restaurada y el sol salga como su justicia. Yo no voy a callar, porque el amor de Cristo me constriñe. Porque hay que volverse el amor y al servicio y la realidad de la vida. Y la palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ministra. Llévanos bien a nuestros hogares y que la gracia tuya esté en cada hogar de esta casa, hermano, hermana. Que el bien y la misericordia nos sigas todos los días de nuestras vidas. Y que estas amonestaciones que tú nos das para que apreciemos bien el tiempo al máximo, porque los días son malos que nos han tocado vivir. Y vivamos para ti, que le saquemos lo máximo, como dijo Jesús, vivir un día a la vez. Venga tu reino y en nuestros planes siempre en todos, estés tú en primer lugar. Venga tu reino y vaya tu reino, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros y cada hermano y cada familia aquí esta noche. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Jehová hace hacia nosotros su rostro y nos dé mucha paz en el nombre poderoso de Jesús.